favor. Palabra de Dios. Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo 5, versículo número 1 en adelante. A su nombre sea la gloria. ¿Algún vivo que diga un amén? Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? ¿Encontraron? Evangelio según San Mateo capítulo número 5. Vamos a leer, como de costumbre lo estamos haciendo, a partir del versículo 1 al versículo número 12. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, verso 3, vamos con fuerza, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Verso 12, lea el verso 12, porque eso es promesa de Dios. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? Amén. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Arriba sus manos en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Levante las manos. Señor, háblanos en esta tarde a través de tu palabra. No escucho a la iglesia clamar. Vamos. Señor, te pedimos que hoy hables a nuestro corazón. Habla el corazón de tu iglesia. Habla el corazón de mis hermanos, de mis hermanas. Edifícanos, enséñanos, Señor. Danos revelación hoy de tu palabra, para que al salir de este culto, Señor, salgamos restaurados, renovados, edificados de manera completa y absoluta, y que a través de nosotros y de nuestro testimonio tu nombre sea glorificado. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Abrimos nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Eso, denle un aplauso al Señor con gozo. Wow, vamos, un aplauso a Él como Él se lo merece, con un gloria a Dios incluido, hermano. A su nombre sea toda gloria. Bien, estamos hablando y llevando a cabo una serie de mensajes que he titulado Las bienaventuranzas, el carácter del reino de Dios. Hemos hablado acerca del Sermón del Monte. Hemos hablado de las características de por qué Jesús predicó este sermón, que está basado a partir del capítulo número 5 hasta el capítulo número 7. Jesús usa 2-3 capítulos de la Biblia para establecer las bases, los fundamentos y los principios, con lo cual en ese tiempo el pueblo y en este tiempo la iglesia se regiría y caminaría. Amén. Esos principios tienen que ver con normas bíblicas, obviamente, que guían nuestra vida, que le dan dirección al orden de Dios en nosotros, para que podamos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén.
Y hoy vamos a hablar de la primera bienaventuranza. Quien estuvo el jueves pasado recibió una parte con el pastor Gustavo Ortega, y me gustaría ahondar algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón hoy para ustedes. Y quiero introducirme haciendo una pregunta. ¿Por qué empieza Cristo con los pobres de espíritu? ¿Por qué Jesús inicia las bienaventuranzas hablando de pobreza espiritual? ¿A qué se refiere Jesús? Y entendemos que ser pobre de espíritu es la primera cosa que debe suceder en la vida de cualquier persona que entra en el reino de Dios. Es decir, no entramos en el reino de Dios parados en el orgullo, sino parados en una pobreza espiritual. Amén. En otras palabras, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, lo que Él realmente está diciendo y transmitiendo es esto: no podéis ser llenos hasta que no estéis vacíos. No podéis ser personas de valor hasta que no valgáis absolutamente nada. En otras palabras, usted y yo no podemos ser cristianos sin ser pobres de espíritu. ¿Usted entendió eso? Lo voy a volver a repetir. Usted y yo no podemos ser cristianos a no ser que seamos pobres de espíritu. ¿Qué significa eso? ¿A qué clase de pobreza exactamente Jesús se está refiriendo? Muchos han tergiversado el texto y dicen que la bendición o la bienaventuranza está inclinada para aquellos que tienen pobreza material, y sugieren que Jesús está hablando de una pobreza material, o sea, de ausencia de recursos. Pero si Cristo, hermanos, se refiere a tales personas que no tienen dinero, que no tienen condiciones económicas, lo peor que nosotros podemos hacer como cristianos entonces es darle dinero a alguien. ¿Entiende eso, sí o no? Entonces, por ejemplo, asistir a los pobres sería terrible. Alimentar a los hambrientos sería ridículo por parte de nosotros. Por lo tanto, Jesús no se está refiriendo a ese tipo de pobreza. Cuando vamos a la Biblia, el escritor o el salmista David dice así: joven fui y he envejecido. Y él dice: y no he visto justo que desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que Dios no está llamando bienaventurados a los que no tienen un techo, a los que tienen que comer, por ejemplo, de la basura, a los que no tienen abrigo, a los que no tienen recursos para vivir. El Señor no está llamando a esas personas bienaventuradas. Para ellos no es ese tipo de bendición. Pastor, y entonces, ¿a qué pobreza exactamente el Señor se está refiriendo? Levante la mano derecha al cielo y diga conmigo: pobreza de espíritu. Otra vez, fuerte. Vamos, vamos, vamos. Ustedes tienen sangre guaraní. Díganlo fuerte. ¿Pobreza de qué? Tranquilos, tranquilos. ¿Pobreza de qué? De espíritu. Presten atención, por favor, porque esa palabra pobre procede de un término griego. Es más, la palabra pobreza puede traducirse de dos formas. La primera traducción o definición griega que se le da a pobreza es tojos. Diga conmigo así: tojos. Vamos, vamos, aprendan griego gratuitamente. Diga tojos. Otra vez, tojos. Tojos significa que usted es tan pobre que tiene que mendigar. Ojo, entienda esto por favor, para que no vaya a malinterpretar. Tojos quiere decir que usted no tiene recursos para sí mismo, ni siquiera para poder vivir, teniendo que depender totalmente de otra persona. Ojo a eso: dependencia de otra
persona. Pero hay otra definición que se le da a la palabra pobreza, y es la palabra pénase. Pénase implica que usted puede ganarse su propio sustento. Es decir, alguien que depende de sí mismo para conseguir su alimento. Entonces, la pobreza de la gente, cuando usted va allá en el bus, en el colectivo, y ve allá a la gente sin recursos, esa es la pobreza pénase. Ellos pueden por sus propios medios conseguir su alimento si trabajan. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? ¿Cierto? Por su propia cuenta pueden sustentarse. Tienen fuerza, tienen salud, hay trabajo, pueden buscar la forma de encontrar una fuente de ingreso para subsistir en el mundo. Es la pobreza que usted ve alrededor hoy en día. Pero la pobreza que Jesús está hablando es la pobreza tojos, y está hablando de alguien que depende de otro. Y eso es precioso, hermanos, porque da la idea de un mendigo. Véalo de esta forma. Da la idea de un mendigo. ¿Qué hace un mendigo, hermana? ¿Qué hace un mendigo? Pide, ¿no? Pide. ¿Sí o no? Está pidiendo una limosna. Está dependiendo ¿de qué? Muy bien, de otra gente y de otra persona para conseguir su sustento, su alimento, su producción diaria. Entonces, cuando Jesús dice que nosotros, o que somos bienaventurados por ser pobres de espíritu, exactamente lo que Jesús está hablando es lo siguiente: dichosos, bendecidos aquellos que dependen absolutamente de Dios, porque reconocen que están en bancarrota espiritual y que todos los días recurren y apelan a su gracia para permanecer firmes, porque por sí solos no pueden vivir el evangelio. A su nombre, a su nombre. Entonces levanta su mano al cielo y diga conmigo: pobre de espíritu. Otra vez dígalo: pobre de espíritu. Incluso el profeta Isaías, en el capítulo 66, en el versículo 2, él dice por el Señor, dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde. ¿De qué? De espíritu. ¿A quién está mirando el Señor? Vamos, ¿a quién es que mira el Señor? Pero miraré al que es que pobre y qué, y humilde es decir, que Dios no mira a la gente que está en contrariedad. No sé si me entendió. Es decir, que por eso es que la Biblia dice que el Señor mira de lejos a quienes. Vamos, díganlo. Al altivo. Dice: pero miraré a aquel que es altivo de espíritu. Dios no trabaja con los altivos. Dios no coopera con el orgulloso. Dios no coopera con el autosuficiente. Dios no coopera con el que es independiente de él. Dios los mira de lejos. Pero tengo una buena noticia: Dios tiene su mirada sobre aquellos que son pobres de espíritu y que reconocen que sin él nada pueden hacer. Qué precioso, hermanos. A su nombre. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oh, qué tremendo. El pobre de espíritu, ¿qué hace? Tiembla ante la palabra de Dios. David lo dijo así en el Salmo 34, en el verso 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En el Salmo 51, 17, el Señor dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, véalo así, véalo de esta forma. Véalo de esta forma. Un mendigo, cuando alguien es pobre de espíritu, es un mendigo ante el trono de la gracia. Él está esperando de Dios todo el tiempo. Él pide de Dios. Él reconoce
que para poder caminar, para poder vivir, para poder subsistir, necesita depender de Dios. Él reconoce de manera absoluta y completa que él no puede por sus propias fuerzas obedecer la palabra, que él no puede por sus propios méritos o medios o fuente alguna cumplir la palabra de Dios. No, él reconoce que necesita del poderoso Espíritu Santo, que le da el poder y la habilidad para poder vivir una vida de santidad, de honor y de respeto al Dios el cual lo llamó, lo compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. A su nombre. Mira a la persona que está a tu lado, dile: ¿eres pobre de espíritu? Vamos, dígale por favor. Dice un pastor amigo: mire lo feo para que le crea. Dile al que está a tu lado: ¿eres pobre de espíritu? ¿Cuántos quieren saber si son pobres de espíritu? Levante la mano. ¿A quién le gustaría saber si usted es pobre de espíritu? ¿Quién quiere saberlo? Estamos en familia, no se preocupe. ¿A quién le gustaría saber si usted es pobre de espíritu? Levante la mano. ¿Seguros? Bueno, escuchen esto. Ay, Dios mío, Dios va a hablar con su iglesia hoy, hermanos. Escuchen esto. Surge la pregunta: ¿cómo sabré cuando soy pobre de espíritu? ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Cuáles son esas características manifiestas de alguien que es pobre de espíritu? Y va la primera. Son muchas y tenemos toda la tarde para esto, pero presten atención porque el Señor quiere edificar tu vida. Característica número 1: vivirá como destetado de sí mismo. No sé si entienden esa palabra, destetado. Te voy a colocar un ejemplo. El bebé en cierta ocasión está dependiendo del seno de mamá, ¿cierto? Pero llega a cierta edad que mamá lo desteta. ¿Sí entienden eso? Sí, podríamos usar otro término, no sé cuál. Pero mamá le quita la dependencia de su seno y le coloca un, ¿cómo se dice? Tetero, pepito, biberón. Muy bien, muy bien. Le coloca un biberón, lo desteta. La palabra destetar se usa también cuando la vaca rechaza al ternero porque ha cumplido cierto ciclo de edad y ya no quiere que esté ahí en su teta, como dicen por ahí, sino que lo desteta y ya tiene que alimentarse por su propia cuenta. Ahora, escuche esto. Pobre de espíritu es alguien que vivirá destetado de sí mismo. Entienda, por favor. ¿Destetado de quién? De sí mismo. Es decir, el que es pobre de espíritu pierde el sentido de sí mismo. Ha desaparecido. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que quiere ser la novia del matrimonio y el muerto del entierro. ¿Cómo así, pastor? Quiere ser el centro de atención en todo. El día que no es el centro de atención se siente mal. El día que no es el centro de atención de familia, el día que no es el centro de atención dentro de la iglesia, el día que no le toman en cuenta dentro del coro, de las damas o de los grupos corales o de algún tipo de liderazgo dentro de la obra. Allá hay algún vivo por aquí hoy. ¿Sí? ¿Está entendiendo eso? Entonces, el que es pobre de espíritu entiende que la gloria es para Dios. Usted y yo somos nada más que barro y polvo en las manos del alfarero. Él es el centro de todas las cosas. Él es el eje, Él recibe toda la gloria. Cuando yo hablo de destetar, hablo de desprendernos de nuestro orgullo. Y qué cosa tan compleja desprendernos de nuestro orgullo, porque nos gusta ganar. Nos gusta ganar, ¿sí o no? Nos gusta ganar contiendas. Nos gusta ganar los pleitos. Nos gustan que nos den la razón todo el tiempo. ¿Sí o no, hermanos? Sean sinceros, por favor, díganme un amén por lo menos.
Nos gusta ganar todo, nos gusta llevar la ventaja, nos gustan que nos aplaudan. Pero el que es pobre de espíritu, él no está interesado en un aplauso. Él no está interesado incluso en que lo tengan en cuenta. Él no está interesado en que sea partícipe de algo. Él no está interesado en recibir elogios de nadie. Él no está interesado porque se ha destetado de sí mismo. No se jacta incluso de sus logros. Vive en humildad. No se atribuye el mérito de lo que Dios hace a través de él. Él entiende que él es solo una herramienta. Él es un vaso. Él es un instrumento en las manos de Dios. Y que todo lo que Dios hace a través de él no es para su gloria, no es para su propia honra, es para honra de aquel que lo escogió y lo llamó desde su poderoso trono. Toda gloria es para él. A su nombre, levante su mano, diga gracias, Señor. Entonces, ¿cuál es esa primera característica? Vivirá como destetado de sí mismo. Salmos capítulo 131. Léalo conmigo, por favor. Salmos capítulo 131, en el versículo número 2. Mire lo que dice David: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como que, como un niño que destetado de su madre, y como un niño destetado está mi alma. ¿Sabe qué está diciendo David? Yo no quiero figurar en absolutamente nada. Es lo que dijo Juan el Bautista: yo quiero menguar para que Él crezca en mí. ¿Quién dice amén a eso? Número 2. ¿Cómo saber que yo soy pobre de espíritu? Levante su mano derecha al cielo, por favor, y dígalo fuerte: no me quejaré nunca de mi situación. Repítanlo. Ahí vamos de nuevo. Pregúntese: ¿soy pobre de espíritu? Ya comenzamos a ser confrontados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Ya comenzamos como que, ay Dios, me retiro del culto mejor. Porque ya el Espíritu Santo comienza a mostrarnos que no tenemos pobreza espiritual. ¿Recuerda que le dije que esa pobreza es como la de un mendigo? Un mendigo, ¿se acuerda? Ahora, ¿por qué nunca nos quejamos? ¿Por qué el pobre de espíritu nunca se queja de su situación? Porque usted no se merece nada de todos modos. ¿Sí o no? ¿Qué tiene que ofrecer? Absolutamente nada. Si usted es un mendigo que depende de Dios, quiere decir que en su corazón no hay espacio para la queja. Quiere decir que en tu corazón no hay espacio para la murmuración. Perdónenme lo que voy a decir, pero vivimos en la era de cristianos víctimas. ¿Han escuchado esa frase? Cristianos que se victimizan, que están llorando todo el tiempo, y a todo el mundo le cuentan su situación. A todo el mundo se están quejando de lo que están viviendo. ¿Han encontrado alguna vez ese tipo de creyentes? Se quejan por todo, sufren, todo el mundo sabe sus problemas. Estoy en miseria, ay, pobrecito de mí, mire cómo estoy, enfermo, en la ruina, le debo dinero a todo el mundo, soy un miserable, soy un pobre, soy lo peor, soy una cucaracha desnutrida. Y se están quejando, y todo el mundo conoce su situación. ¿Saben por qué? No hay pobreza espiritual. Porque el que es pobre de espíritu, escucha esto, cuando le falta todo, se encuentra en posición de recibir toda la gracia divina de Dios. ¡Wow! Él no merece nada. Recuerde que el pobre de espíritu no está buscando reconocimiento, no está buscando elogios ni aplauso. Así que cuando él está en la peor crisis de su vida, él sabe que esa es la oportunidad para que los cielos se abran a su favor y la mano provisora de Dios se establezca para ella, para suplir todo lo que necesita. No es una oportunidad para quejarse, no es una oportunidad para que inspirar lástima a otros.
Hermano, no inspire lástima a nadie. Usted es un hijo de Dios. Amén. Usted depende de la gracia de Dios. Tú no tienes que andar por ahí contándole a todo el mundo de lo que usted está viviendo y de lo que usted siente. No, suficiente con contarle a un Dios que todo lo conoce y todo lo sabe. Suficiente con que Dios sepa la condición de su corazón. Así que quien es pobre de espíritu no se quejará nunca de su situación. Sufrirá, escuche, pero jamás va a murmurar. Jamás va a murmurar, porque vivirá en contentamiento. Levante su mano, diga conmigo contentamiento. Otra vez, decláralo. Diga contentamiento. Lean conmigo Filipenses capítulo 4. Filipenses. A su nombre sea la gloria. Filipenses capítulo número 4, versículo número 11. Mire lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar. Cuando lo encuentre, grita un amén. ¿Estamos ahí? Filipenses capítulo número 4, versículo número 11. ¿Qué dice? No lo digo porque tenga escasez. ¿Qué dice? Pues he aprendido. ¿A qué, hermanos? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener ¿qué? ¿Están leyendo conmigo, hermanos? Para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero mire lo que dice el versículo número 13. Ustedes conocen el texto. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién puede decir amén a eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora mírenme por favor. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Yo he aguantado hambre. He sufrido multiformes de problemas. He estado en condiciones terribles. Incluso por allá en primero o segundo de Corintios, Pablo comienza a hacer como una especie de estudio de todas las situaciones que él ha vivido durante su carrera ministerial. Y Pablo dice: una vez tuve que hacerme el muerto para que me dejaran de apedrear. Otras veces tuve que bajar 2 veces por una gran muralla en una canasta. En otras veces me golpearon tanto que ni supe, me desperté y estaba en la cárcel. En náufragos, en escasez, en desnudez, en dolor, en sufrimiento, en afrenta, en escarnio. Y Pablo comienza a enumerar una serie de situaciones terribles que él estaba viviendo. Pablo el apóstol, señores, Pablo el apóstol, hablando de su sufrimiento, pero no para inspirar lástima, no para que otros digan: pobrecito el apóstol Pablo, Dios mío, ay, pobrecito ese apóstol. No, habla del sufrimiento como un testimonio de la intervención de Dios a su favor. Habla de su sufrimiento no para inspirar algún tipo o provocar, no sé, algún sentimiento en el corazón de la gente. No, Pablo está contando todo lo que está viviendo, porque él reconoce que a pesar de todo lo que él ha vivido, él entiende algo, señores. Romanos capítulo 8, versículo número 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y tú lees Romanos capítulo 8 en el versículo número 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Y Pablo dice lo siguiente: nada me podrá separar del amor de Cristo. Ni desnudez, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni crisis, ni ángeles, ni demonios, ni potestades. Nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pobre de espíritu no se queja de su situación. Al contrario, escuchen, al contrario, él se gloría de su debilidad. ¿Por qué, pastor? Porque es en la debilidad donde el poder de Dios es perfeccionado. ¿Quién recibe esto hoy, por favor? Quizás alguien está diciendo aquí: Señor, quítame esta situación. Pablo rogó 3 veces
que le fuese quitado un aguijón en su carne. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios al apóstol? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí hay alguien a quien el Señor le está diciendo esto: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, te dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu sufrimiento. Mi poder se perfecciona en tu dolor y en tu crisis. Es ahí cuando sientes desmayar, cuando no tienes fuerzas, cuando todo al parecer ha terminado para ti y no hay esperanza. Dice el Señor: bástate mi gracia. No necesitas otra cosa que mi gracia para permanecer de pie, dice el Señor. ¿Quién está recibiendo esto en esta tarde? El Espíritu Santo está hablando contigo. Allá atrás hay gente que el Señor hoy trae consuelo a su corazón por esta palabra. Lo que estás viviendo no es en vano, querido hermano. No te quejes. No, si vas a abrir tu boca en medio de tu situación, ábrela para glorificar a Dios en medio de ella. Si vas a abrir tu boca en medio de tu crisis, ábrela para honrar al Señor, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Él es quien pone la vida y quien quita la vida. Él es quien pone reyes y quita reyes. Él es Dios soberano, y cuando Dios obra, ¿quién puede impedir su proceder y su obrar? Él es Dios y punto. Y nosotros somos sus hijos, mendigos, rendidos a sus pies, postrados ante Él, reconociendo su gracia y su poder sobre nosotros. Recibe en el nombre de Jesús. Aleluyas. Levante su mano y diga: no me quejaré de mi situación. Repita conmigo: los pobres de espíritu no se quejan. Dile al que está a tu lado: ¿eres pobre de espíritu? Vamos, dile con amor, por favor. Dile: ¿eres pobre de espíritu? Pastor, o sea que si yo soy un quejetas, no soy pobre de espíritu. No lo eres. No. Después le voy a enseñar cómo ser pobre de espíritu. Pastor, pero ¿cuáles son esas otras cualidades de alguien que es pobre de espíritu? Levante la mano derecha al cielo. Esto es muy fuerte, porque esto va exactamente a nuestro orgullo. Levante la mano, diga conmigo: solo verá, más fuerte, solo verá las excelencias de otros y solo su propia debilidad. Dígalo otra vez, diga: solo verá las excelencias de otros. Míreme por favor. Cuando usted es pobre de espíritu, usted no ve defectos en la gente. Voy a hablar por aquí, hermanos. Vamos a hablar por este sector. Aquí están más activos hoy. Usted no ve defectos en las personas. No, por favor, pastor colombiano, ¿cómo vas a decir eso? Si es que a mí el Señor me lo revela todo. Si hay gente dentro de la iglesia, ¿sabía? Dios le revela el pecado de Julanito, del joven, del niño, del anciano, de la suegra, del tío, del pastor, de la esposa, de sus hijos. Jamás Dios le revela su propio pecado. Se fueron los amenes, los gloria a Dios. Murieron los aplausos, los aleluyas. ¿Cuánta gente así, hermano? Perdónenme, por favor, yo no vengo a ofender a nadie de ninguna manera. Que hable la palabra por sí sola. Pero cuánta gente dañando a otros. Cuánta gente aprovecha el error de una persona y difunde su error, difunde su falta, difunde su pecado. No solo vea las falencias, porque así como tú ves falencias en nosotros, en ti también hay. En ti hay falencias. Tú eres un pecador. Tú fallas. Por eso la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de pecadores. Si vienes a la iglesia y te vas de la iglesia por causa de la gente, nunca estuviste en la iglesia por causa de Cristo. Cuando somos pobres de espíritu, vemos la excelencia de otras personas.
exaltamos, elogiamos las cosas buenas que hay en ellos. Vamos, se fueron los amenes, ¿no nos gustó mucho esto? Elogiamos las cosas buenas que Dios les ha dado, sus habilidades, sus dones, sus talentos. ¿Saben por qué? Porque sus dones, sus habilidades, sus talentos y su carisma aportan para que el cuerpo de Cristo sea edificado y la iglesia del Señor pueda crecer. Pero vivimos en una generación que persigue mucho el error. Que persigue mucho el error. Y que lleva años señalando a una persona. Y el Señor te dice: basta, basta, basta de tu dedo a tu acusador, basta de tu lengua viperina, basta de destilar tanto veneno, basta, dice el Señor. Yo te perdoné tantas cosas y no te juzgo, dice el Espíritu Santo. ¿Cuántos pecados te limpié? Acuérdate de lo que tú eras, acuérdate de tus andanzas. A veces la gente que más juzga es la gente que más peca en silencio. Ay, Dios. A veces la gente que más señala y más juzga es la que preserva pecados ocultos. Está conservando cosas en su corazón, pero como nadie lo sabe, ella se cree con el, o él se cree con el derecho de juzgar a otros. No, Señor, todos somos iguales delante de Dios. Y estamos en un proceso de construcción. Entienda eso, querido hermano. Todos estamos en un proceso de construcción. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos ayuda en nuestra debilidad para que cada día podamos crecer a la imagen del varón perfecto, Jesús, el Hijo de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser mejores. ¿Cuántos lo creen? A su nombre. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Lea conmigo Romanos capítulo 12. Vamos. Romanos capítulo 12, verso 3. Si lo encontró, grite amén. Quiero que recibamos esta palabra todos. ¿Qué dice esta palabra? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, escuche, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con qué, dígalo, con cordura, conforme a la medida de fe que le ha sido o que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo debemos pensar de nosotros mismos? Con cordura. De nosotros, con cordura. Ahora, ¿cómo debemos ver a la gente? Lea conmigo Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Ya estoy terminando, amados hermanos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo número 9. Si encontró, grite un amén, por favor. ¿Qué dice? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades, para que en mí repose el poder de Cristo. Entonces levante la mano derecha al cielo y diga conmigo: el pobre de espíritu ve solo la excelencia en otras personas. Tiene un concepto de cordura de sí mismo, y dígalo así, se gloría más bien en sus debilidades. ¿Quién puede decir amén a eso? Escuche, y voy a terminar, tengo mucho más por decirle. Me encantaría, pero le voy a entregar la última para que no se vaya incompleto y se vaya lleno para la casa. ¿Lo quieren o no lo quieren? Ahí está. Otra cualidad del pobre de espíritu: acepta la corrección y la enseñanza con un corazón dispuesto. Vamos, acepta la corrección y la enseñanza con un corazón dispuesto. Míreme acá.
Mucha gente tiene delirios de persecución, ¿sabía? ¿Cómo así, pastor? No confunda corrección con persecución. Levante la mano derecha al cielo y diga conmigo: no debo confundir corrección con persecución. Otra vez diga: no debo confundir corrección con persecución. Mucha gente se le corrige y ¿qué hace? El diablo se me está levantando, pastor. Eso es el diablo diablo mentiroso. Y a veces no es el diablo, hermano, es Dios enseñándote una verdad. ¿Se fueron? Es el Espíritu Santo que sabe que hay cosas en tu corazón que están mal y que debes cambiar. Es Él llevándote contra la pared de la Escritura y de la palabra, revelando la condición de tu pecado, de tu falla. No es persecución, es corrección. Mucha gente se le corrige y ¿qué hace? Se va a la iglesia, no vuelve más al culto. Allá es amor solamente el letrero de la iglesia. Me voy a otro ministerio. Y van de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio. Nunca se plantan, nunca se afirman, nunca dan fruto, nunca se reproducen, nunca se multiplican. Porque no hay pobreza espiritual. Dios va a usar personas incluso dentro de la iglesia para corregirte. Y cuando eres pobre de espíritu, tienes un corazón dispuesto y lo abres para que Dios te discipline y te corrija. No nos gustó mucho ese tipo de mensaje, ¿no? Levante su mano, diga conmigo: corrígeme, Señor. Otra vez dígalo: corríjame, Señor. Le voy a declarar una palabra profética. Levante la mano derecha al cielo. Viene tiempo de disciplina para nosotros. Viene tiempo de disciplina. Levante la mano. Viene tiempo de corrección. Dice el Señor que Él va a permitir situaciones en tu vida que exponga tu corazón, donde Él va a exponer aquellas cosas que quizás para ti no son pecado, pero que están desagradando delante de los ojos del Señor. Y dice el Espíritu Santo: voy a exponer tu corazón para enseñarte mi verdad, dice el Señor. ¿Reciben esto, sí o no? Recibe esta palabra. Necesitamos ser pobres de espíritu. Y el mensaje termina aquí haciendo una pregunta: pastor, ¿cómo debo ser o cómo ser pobre de espíritu? Número uno, ponga en sujeción su carne. Ponga a aguantar hambre su carne. No le estoy diciendo que ayune o que deje de comer. No estoy hablando de la carne corporal. Estoy hablando de la naturaleza caída. Esa es nuestra carne. La que no quiere orar, la que no quiere perdonar, la que quiere vengarse, la que no quiere venir a la iglesia, la que se subleva, la que opera en rebeldía, la que es orgullosa. Esa es la carne. No alimente más su carne, hermano. No alimente más su naturaleza caída. Sométala. Someteos pues a Dios. Qué precioso. Someteos pues a Dios. Dice: y Él os exaltará cuando fuese su debido tiempo. Necesitamos crucificar nuestra carne. Jesús dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Someta su carne. Pastor, mi debilidad es la lengua. Sométala a Cristo. Sométala a Jesús. Cuando sienta deseos de hablar de una persona, amén, sométala. Tráela a la cruz. Crucifícala. No abra tu boca. Si vas a abrir tu boca para decir cosas que no edifican, no la abras. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Sometamos nuestra carne a la palabra. El orgullo, cuando alguien te dice: hey, hermanita, tienes que comportarte, ¿cómo actúas? Vaya a comportarse usted. Yo aquí tengo años en la iglesia y soy obrera de la casa del Señor.
Sí, hermanos. Cuando te presionan, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Qué sientes? Cuando un hermanito recién llegado a la iglesia te dice: hey hermana, siéntese aquí, no se sienta allá. ¿Cómo? ¿Qué viene a decirme usted si yo soy aquí? Ya tengo años, pertenezco hasta el patrimonio de la iglesia. Mucho orgullo dentro de la iglesia del Señor, mucha soberbia dentro de la iglesia del Señor, mucha vanagloria dentro de la iglesia del Señor, y ausencia de pobreza espiritual. Y nos volvimos orgullosos espirituales. Y todo lo que Dios nos habla lo malinterpretamos. No nos aman, no nos están, no es que me trataron muy fuerte. No, Dios tiene que tratarnos duro. Usted es padre de familia, hermano, y en ocasiones tiene que usar el carácter y la autoridad de Dios para colocar en orden a sus hijos. Dios también lo hace con su iglesia, para que su iglesia no se pierda. Para que su iglesia no se pierda. Necesitamos disciplina. Necesitamos la disciplina, porque ella nos ayuda a crucificar la carne, a morir a nuestro orgullo. A su nombre, hermanos. Y Dios tiene que hablarnos. Y a veces Dios va a usar gente que para ti es insignificante. Para ti es insignificante. Y lo miras por debajo del hombro. Pero es un instrumento de Dios para formar tu carácter. Puedes tener los años que quieras tener dentro de la iglesia. Te puedes haber bautizado por allá cuando inició la iglesia. Pero si Dios quiere usar a alguien para corregirte, lo va a hacer porque te ama. Te guste o no te guste, Dios va a usar a alguien para corregir tu mal proceder. Porque Él no quiere que usted vaya al infierno. Por aquí se fueron los amenes. Necesitamos morir. Todos los días tenemos que morir y traer aquellas cosas al altar para ser pobres de espíritu. Pobreza espiritual. Pastor, ¿por qué? Porque Jesús dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que no puedes entrar al reino de los cielos si no somos pobres de espíritu. ¿Quién quiere ser pobre? ¿Quién quiere entrar al reino de los cielos? Levante su mano. Levántela. ¿Eres pobre de espíritu? ¿Somos pobres de espíritu? ¿O hay cosas que tenemos que tratar en el corazón? Hay cosas a las cuales tenemos que morir. Hay cosas a las cuales tenemos que crucificar y traer a la cruz todos los días. Dios te ama, hermano. El Señor te ama y te ama con amor eterno. El Señor te ama y te ama con amor eterno. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Ponte de pie, por favor. Qué precioso. El resultado de ser pobre en espíritu es el reino de los cielos. Levante las manos. Levante las manos. Arriba las manos. Pastor, yo quiero ser pobre de espíritu. Comience por crucificar la carne. Y te doy algo más. Pídalo. Pídalo en oración. Señor, enséñame a ser pobre de espíritu. Señor, enséñame a ser pobre de espíritu. Enséñame a morir a mi ego, a mi orgullo. Enséñame a morir a aquello que impide que yo sea un mendigo delante de ti. Que yo me rinda y que deje de pelear contigo. Enséñame. Levante las manos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque no hay nadie como tú, Señor. Yo presento tu iglesia delante de ti. Señor, te pido en el nombre de Jesús
Que tu diestra de justicia se extienda hoy sobre nosotros. Vamos, levante las manos. Enséñanos a ser pobres de espíritu, Señor. Rompe nuestro orgullo. Rompe aquellas cosas que no son tuyas, Señor, que no te agradan, que no sirven, que están siendo un estorbo en nuestra vida espiritual, que cada día nos apartan más de ti y nos llevan a la comodidad, Señor, y nos hacen creer que ya somos, que ya es suficiente, que no basta con venir a la iglesia, Señor, que creemos que solamente es solo hacer parte de un movimiento espiritual, de una institución. No, Señor, haznos ver nuestra necesidad profunda de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levante las manos. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Vamos, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad. Hazme hacer tu voluntad y morir. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Dele un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Gracias, Señor. Vengan todos aquí adelante, por favor. Salgan de su lugar para terminar el servicio. ¿Cuántos vamos a casa bendecidos?